La prolongada batalla entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco continúa sumando nuevos capítulos. Lejos de perder intensidad, sigue generando un profundo debate tanto en el ámbito judicial como en el mediático. Lo que comenzó hace años como un conflicto familiar terminó convirtiéndose en uno de los casos más controvertidos de la televisión española, con consecuencias que todavía hoy siguen teniendo un importante impacto en los tribunales, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Con el paso del tiempo, el escenario ha cambiado de forma considerable. Si en un primer momento la atención se centró casi exclusivamente en el relato televisivo y en la repercusión que alcanzaron las distintas intervenciones públicas de los protagonistas, en la actualidad el foco parece haberse desplazado hacia las resoluciones judiciales y las demandas que continúan abiertas. Para muchos analistas, es precisamente ese terreno el que terminará marcando quién sale realmente reforzado de una confrontación que lleva años ocupando titulares. Uno de los aspectos más llamativos es la diferencia que existe entre el respaldo que ambos reciben dependiendo de la plataforma en la que se analice la conversación. En YouTube, Antonio David conserva una presencia especialmente sólida. Su canal continúa reuniendo una comunidad de seguidores muy fiel. Además, existe un amplio número de creadores de contenido que siguen cada movimiento relacionado con su entorno, analizan las novedades judiciales y mantienen una línea editorial favorable a su posición. Esta circunstancia ha permitido que, pese a haber desaparecido prácticamente de la televisión tradicional, su nombre continúe generando millones de visualizaciones en Internet. Cada novedad relacionada con sus procedimientos judiciales o con su entorno familiar suele convertirse rápidamente en objeto de análisis por parte de numerosos canales especializados en actualidad televisiva y crónica social. La situación cambia de manera significativa cuando el debate se traslada a X, anteriormente conocida como Twitter. Allí, Rocío Carrasco mantiene un respaldo mucho más visible, especialmente entre aquellos usuarios que apoyaron públicamente el testimonio ofrecido durante la emisión de su conocida docuserie. Ese apoyo continúa siendo muy activo y suele reactivarse cada vez que aparece una noticia relacionada con el conflicto o con cualquiera de las personas implicadas. La rapidez con la que se difunden antiguos vídeos, declaraciones o publicaciones convierte esa red social en uno de los escenarios donde la confrontación sigue más presente. Es habitual que cualquier información derive en largas cadenas de mensajes donde se recuperan acontecimientos ocurridos hace varios años, alimentando nuevamente un debate que parecía haber quedado atrás. Sin embargo, mientras la discusión continúa viva en Internet, el desarrollo de los procedimientos judiciales ha ido ofreciendo una realidad muy distinta. En los últimos años se han conocido diversas resoluciones que han modificado el rumbo del enfrentamiento y que han servido para redefinir la situación legal de Antonio David en varios de los asuntos que permanecían pendientes. Entre ellos destaca la absolución en el procedimiento relacionado con el presunto alzamiento de bienes, una resolución que fue interpretada por su entorno como uno de los fallos judiciales más relevantes dentro de esta larga disputa. A ello se suma otra decisión igualmente importante: la desestimación de la demanda por intromisión en el derecho al honor presentada por Rocío Carrasco a raíz de unas declaraciones realizadas por Antonio David en una revista durante el año 2016. En aquella reclamación se solicitaba una indemnización de 120.000 euros, pero finalmente la justicia rechazó las pretensiones planteadas. Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó esa decisión, cerrando definitivamente esa vía judicial y consolidando el resultado obtenido en instancias anteriores. Tras ese pronunciamiento, Antonio David inició actuaciones para reclamar las costas derivadas del procedimiento, un episodio que tuvo mucha menos repercusión mediática que el propio litigio, pero que forma parte igualmente del recorrido judicial entre ambas partes. Otro de los procedimientos que durante años concentró una enorme atención fue el relacionado con la denuncia presentada en 2017 por presunto maltrato psicológico y lesiones psíquicas. Aquella causa terminó siendo archivada y el sobreseimiento acabó adquiriendo firmeza, poniendo fin a uno de los procesos que mayor repercusión pública había generado desde el inicio del conflicto. Mientras tanto, en el plano mediático, resulta innegable que la emisión del documental protagonizado por Rocío Carrasco supuso uno de los acontecimientos televisivos más importantes de los últimos años. Su testimonio provocó un auténtico terremoto en la opinión pública, transformó el tratamiento informativo del caso y abrió un intenso debate social sobre cuestiones relacionadas con la violencia de género y la protección de las víctimas. Durante meses, prácticamente toda la programación televisiva giró alrededor de aquellas emisiones.
Programas de entretenimiento, magazines y espacios de actualidad dedicaron innumerables horas a analizar cada una de las declaraciones realizadas, generando una repercusión que trascendió incluso el ámbito de la prensa del corazón. Aquel fenómeno provocó un cambio evidente en la percepción pública del conflicto y convirtió a Rocío Carrasco en una de las figuras más relevantes del panorama mediático de aquel momento. Sin embargo, el paso del tiempo también ha modificado ese escenario. La desaparición de programas históricos especializados en crónica social, el cierre de determinados formatos televisivos y la transformación del consumo audiovisual han provocado que buena parte del debate se haya trasladado a Internet. En ese nuevo contexto, Antonio David ha conseguido reconstruir gran parte de su presencia pública apoyándose en las plataformas digitales y en la creación de contenido propio. Al mismo tiempo, su entorno familiar ha mantenido una importante presencia mediática. La participación de algunos de sus familiares en distintos programas de televisión ha contribuido a que el interés informativo alrededor de esta historia no desaparezca por completo y continúe ocupando espacio en la actualidad. Pero si existe un elemento que podría marcar un antes y un después, es el conjunto de demandas que Antonio David mantiene abiertas contra Mediaset, varias de sus productoras y distintos colaboradores y presentadores vinculados a programas emitidos durante los últimos años. Entre esas acciones legales sobresale la conocida macrodemanda cuya reclamación económica ronda los 6 millones de euros. En ella sostiene que durante un largo periodo de tiempo se produjo una vulneración continuada de su derecho al honor, además de un importante deterioro de su imagen pública y de su reputación personal. Más allá de la cuantía económica reclamada, numerosos expertos coinciden en que este tipo de procedimientos podrían tener consecuencias relevantes para el futuro del tratamiento televisivo de determinados contenidos relacionados con la vida privada de personajes públicos. A esta situación se suma el impacto que ha tenido la denominada Operación Deluxe. Aunque este procedimiento judicial no afecta directamente a Antonio David Flores, se ha contribuido a reabrir el debate sobre determinadas prácticas utilizadas durante años dentro de algunos programas de televisión para obtener información privada de numerosos personajes conocidos. Las investigaciones derivadas de ese caso han provocado que vuelva a cuestionarse el funcionamiento de una parte de la prensa del corazón durante una etapa que estuvo marcada por audiencias millonarias y una enorme competencia entre cadenas por conseguir exclusivas. En paralelo, Mediaset y algunas de las productoras responsables de varios de aquellos formatos han tenido que afrontar diferentes resoluciones judiciales relacionadas con el derecho al honor de distintas personas. Ese goteo constante de procedimientos ha ido configurando un escenario muy distinto al que existía hace apenas unos años, cuando esos mismos programas lideraban con claridad las audiencias televisivas. Hoy el contexto es completamente diferente. Muchos de aquellos espacios ya no existen. Otros han desaparecido definitivamente de la parrilla y el modelo televisivo que dominó durante más de una década atraviesa una profunda transformación impulsada tanto por los cambios en los hábitos de consumo como por las consecuencias legales derivadas de determinados contenidos emitidos en el pasado. Todo ello ha provocado que el enfrentamiento entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco haya dejado de ser únicamente una disputa personal para convertirse en un caso que simboliza la evolución de la televisión española en los últimos años. Ya no solo se discute sobre quién tiene más respaldo entre la audiencia o quién logra una mayor repercusión en redes sociales. Ahora el protagonismo lo ocupan las resoluciones judiciales, las reclamaciones económicas y el posible impacto que éstas puedan tener sobre la forma en la que los medios de comunicación abordan este tipo de informaciones. A la espera de que concluyan los procedimientos que todavía permanecen abiertos, el conflicto continúa escribiendo nuevos capítulos. Cada resolución, cada recurso y cada novedad judicial vuelve a situar este asunto en el centro de la actualidad, demostrando que, pese al paso del tiempo, sigue siendo uno de los episodios más relevantes y mediáticos de la historia reciente de la televisión en España.